Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy volvemos con otra de estas emisiones piratas de este videoblog, que ya sabéis que desaparece del canal cuando tengo alguna cosilla que contaros. Y hoy en particular os vengo a hablar de La sombra sobre Innsmouth. La sombra sobre Innsmouth, que evidentemente os sonará como uno de los relatos dentro del ciclo de los mitos de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, pero no os vengo a hablar específicamente de lo que es como obra literaria, sino dentro de un sentido rolero. Ha habido gente que me ha ido preguntando cómo crear aventuras, cómo escribir aventuras, cómo lanzarte, ¿no? A la primera aventura que quieres escribir, cómo crearla, en qué basarte, cómo fundamentarla, cómo estructurarla. Bueno, pues hoy os vengo a contar un poquito batallitas personales que pues últimamente estoy bastante dado a ellas y que creo que os gustan bastante. Bueno, yo la primera aventura que dirigí de La llamada de Cthulhu fue una aventura escrita por mí mismo adaptando La sombra sobre Innsmouth. Este relato al que he vuelto muchísimas veces durante muchísimo tiempo y que siempre tengo en la cabeza porque una vez que logras asimilar la estructura en la que está formalizado, te das cuenta de que es la aventura perfecta para la llamada de Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft era una persona realmente cuadriculada, ¿no? Con una mente muy cuadriculada, con una forma de ser muy cuadriculada y que desde luego tenía un esquema particular a la hora de escribir sus relatos. Y esto se muestra mucho y se ve mucho dentro de lo que es esta sombra sobre Innsmouth. Yo os cuento, yo la primera vez que dirigí una aventura fue pues muy jovencito a Far West y fue un absoluto desastre, pero un absoluto desastre, fue terrible. No me sabía las reglas, no conocía bien la ambientación, bueno, un desastre total. La segunda aventura que dirigí, que también evidentemente escrita por mí mismo, porque aquí el niño no se cogía nunca las aventuras ya publicadas, pues fue para Shadowrun. Y esa sí que fue un desastre aún muchísimo mayor, pero increíblemente mayor. Tanto que los jugadores se acabaron levantando de la mesa y se fueron. O sea, no se acabó la partida porque fue terriblemente mala. Y a partir de ahí vas aprendiendo. La tercera que dirigí ya fue a RuneQuest. Y curiosamente aquella salió bastante bien. Pero porque los jugadores acabaron pasando de la historia que yo había creado. Yo había pensado en una leyenda sobre una espada antigua. Tenían que ir a preguntarle a un herrero. Bueno, ellos pasaron completamente, se dedicaron a robar por la ciudad. La acabaron incendiando, huyendo de la guardia por los tejados. Y se lo pasaron estupendamente bien, ¿no? Y ahí es como vas aprendiendo mira, déjales, déjales, si ellos encuentran algo más divertido que lo que tú habías pensado, pues quizás sea mejor. Y aquella de RuneQuest yo reconozco que fue una aventura que salió muy bien, pero que no fue gracias a mí, yo simplemente dejé ir a los jugadores y que hicieran lo que quisieran. Y ya la cuarta sí que fue la de la llamada de Cthulhu. Y fue esta adaptación de La sombra sobre Innsmouth. Yo la había leído hace poco tiempo y la tenía metida en la cabeza. Es algo curioso porque dentro de lo que es el libro de la llamada de Cthulhu de la Yoga Internacional, creo que hay 10 aventuras. 10 aventuras escritas, 10 aventuras presentadas, perfectamente hechas para lanzarte a dirigirlas, pues aquí el niño, como siempre, quiso escribir su aventura, quiso escribirla él mismo lo que tenía en la cabeza y lo que hice fue adaptar las obras sobre Innsmouth. Y fue un absoluto éxito. Fue la primera vez que yo dije lo de, oye, pues valgo para esto. Esto se me puede dar bien. No ha sido un desastre como las anteriores, no ha sido que los jugadores me han ignorado y han ido por otro camino, sino que, pues mira, a la cuarta, pues logramos que esto funcione y que pues saliese una muy buena partida. Y fue con esto, con la adaptación de La sombra sobre Innsmouth. Una historia que es perfecta para introducirla en cualquier viaje que vayan a producir los jugadores de un lugar a otro. Perfecta para introducirla en cualquier campaña en marcha. Te puede dar para una o dos sesiones perfectamente y que desde luego tiene todo ese ambiente, todo ese aroma de los mitos de Cthulhu y que es, como digo, perfecta para poder llevarla a la mesa. Y lo que quiero demostraros es lo fácil que es pensar en estructurar una aventura que vayáis a escribir vosotros mismos teniendo un poquito de inspiración que puede ser en un relato, puede ser en una novela, puede ser en una serie de televisión, en una película, en cualquier cosa podéis sacar inspiración y estructurarla de una manera muy sencillita para comenzar y escribir vuestra primera partida, vuestra primera aventura de rol. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener toda aventura de rol? Pues como cualquier escrito,
ya sea un guión de una película, de una serie, una novela, tiene que tener un principio, un desarrollo de la trama y un final. En esto, dentro de lo que es la propia historia de La sombra sobre Innsmouth, tenemos un principio que es la introducción y el gancho que introduce a los jugadores dentro de la propia partida. En este caso es la desviación de un viaje que estaban tomando y que les obliga a tomar otro sendero diferente. En este caso pueden ir viajando en tren de una localización a otra, encontrarse con que la vía está rota, que se ha roto el tren, que se ha parado, que no pueden reanudar o que no van a poder reanudar su viaje durante un cierto tiempo y se les obliga a tomar un viejo autobús que sigue una pequeña ruta que pasa por el pueblo de Innsmouth y que luego se dirige, tiempo después, se dirige hacia otro lugar donde pueden retomar ese viaje que habían tenido. Yo en mi caso les hice llegar la nota de un antiguo conocido suyo, compañero en tiempos universitarios en la Universidad Miskatonic, que les pedía ayuda porque estaban pasando cosas muy raras donde él vivía y necesitaba la ayuda de sus compañeros. Estos se ponen en marcha, van hacia allí, se produce la interrupción de lo que es la sombra sobre Innsmouth y luego pues fueron a la casa a la gran mansión, ¿no? Una de estas grandes mansiones victorianas. Se encuentran con que su compañero ya había muerto. Cuando llegan allí hay un mayordomo completamente, ¿no? Con una cara de estas sospechosas. Ellos acaban investigando por allí, ven lo que ha hecho los últimos días su compañero, que había estado excavando por allí en la propia mansión, había descubierto unas ruinas que se ocultaban debajo de la misma, le desentierran, se encuentran con que en el ataúd hay una masa de mocos y bulbosa allí, que desde luego no era un ser humano. Bueno, pues esto más o menos fue la continuación de la aventura, lo que sería la aventura principal, pero introduje lo que es ese desvío de la sombra sobre Innsmouth en el viaje que realizan desde donde ellos viven hasta donde vivía su compañero. Bueno, esta no nos vamos a liar con todo lo demás. Sobre la sombra sobre Innsmouth. Bueno, tenemos el incidente primero, que es el que obliga a tener que desviar el viaje que estarían tomando. Y es el que les va a introducir como gancho directamente, como desencadenante de los demás sucesos que se van a venir ocurriendo hacia el autobús conducido por el viejo Sergeant, ¿no? Que tiene ese aspecto de Innsmouth, ese aspecto raro, ese olor a pescado, esas orejas pequeñitas, ojos saltones, pelo ralo, tal, que les va a llevar directamente a Innsmouth. Ahí ya tenemos la presentación. El desarrollo de la trama, evidentemente todos los sucesos que van a ir ocurriendo dentro de esta localidad de Innsmouth, el hecho de ir descubriendo poco a poco que desde luego es un lugar inquietante, un lugar temible y un lugar del que deberían salir inmediatamente. Y tenemos un final que es donde este pueblo se rebela contra los visitantes y pues comienza a correr peligro su vida. Bueno, dentro de esta construcción, en la primera parte lo que encontramos es que tenemos este gancho, ¿no? Este gancho que es el desvío del lugar a donde quieren ir, pues tienen que tomar ese desvío y tienen que pasar por Innsmouth. Dentro de esta localidad, que es donde se encuentran antes de ir a Innsmouth, antes de tomar el autobús a Innsmouth, hay un pequeño museo donde pueden entrar y pueden comenzar a ver pues determinadas artefactos que han sido recuperados del mar, como tiaras de oro y cosas parecidas, donde se refleja la existencia de unas criaturas temibles y de pesadilla. Esto ya estamos introduciendo, pero que no es inherentemente necesario para el discurrir de la trama. Pero sí que estamos introduciendo un poquito dentro de lo que es el ambiente. No solo hemos dado el gancho de aventura para que los jugadores entren dentro de esta partida, sino que también les estamos mostrando un poquito de información. Más o menos así es como debería iniciarse cualquier tipo de partida de la llamada de Cthulhu, dando unas pequeñas notas a la vez que se introduce a los personajes dentro de la senda que va a discurrir en particular en esta aventura.
luego llegamos al final, ¿no? Que sería la parte más sencilla, como siempre. Lo más fácil de escribir al principio es el principio y el final. La trama, el desarrollo de la trama suele ser lo más complejo y lo que más vueltas suele necesitar, ¿no? Pero digamos que si el principio es el punto A y el final es el punto B, luego hay que ver cómo se une esos dos puntos, que sería pues lo más mollar, ¿no? Lo que tiene más consistencia a la hora de escribir una aventura. En el final lo que vamos a encontrar es que los investigadores dentro de esta localidad pues han hecho sus pesquisas, han descubierto cosas y también han sido descubiertos, y al ser descubiertos se pone en marcha el plan del malo, ¿no? Se pone en marcha. En este caso no hay un malo como tal, sino que el malo sería todos los habitantes de esta localidad que les atacan. En este caso sería dentro de lo que es el hotel en donde ellos pues se establecen mientras esperan que vuelva el autobús a recorrer el otro tramo de la línea que les llevará a la siguiente parte de su viaje. Allí ellos pues están recluidos mientras que por la noche comienzan a oír esos pasos que se acercan, les despiertan y comienzan a ver cómo están siendo atacados dentro de este hotel en particular. Se utiliza además un pequeño truco, que es el hecho de que las habitaciones están interconectadas entre cada una por una puerta interior, que tienen algunas sí, algunas no, un pestillo que los investigadores van a poder desenroscar con la ayuda de una navaja o con la ayuda de un destornillador, y poner en otro para impedir que les persigan durante este acoso que se está produciendo dentro del hotel. Tienen una pequeña ventana a través de la cual poder saltar a la calle, a la calle, y poder huir desde ella, que ya que están en un piso más superior, pues hay un tejadillo que les permite en la última ventana poder desplazarse a la calle. Esto más o menos sería la aventura, pero claro, dentro de lo que es esto sería el relato, esto sería el relato de La sombra sobre Innsmouth, pero evidentemente lo que es la aventura luego depende de las decisiones que vayan tomando los jugadores. Pero tú puedes describir muy bien cómo es el hotel, cómo están las habitaciones, en qué piso se encuentran, desde qué piso podrían saltar a la calle, podrían saltar desde el segundo o tercer piso, corriendo el riesgo de poder hacerse algo de daño, podrían tratar de huir por un sitio, tratar de huir por el otro. Tú evidentemente tienes que tener un pequeño plano, tampoco es algo demasiado pues descrito, ¿no? Apenas pues dibujado de lo que sería la localización, para ver por dónde pueden huir, por dónde pueden salir, por dónde pueden escapar, ¿no? Esto ya evidentemente depende de las decisiones que vayan tomando. Como vemos, el principio y el final están bastante marcados. Ahora bien, ¿cómo se llega desde ese principio hacia ese final? Ahí tenemos el desarrollo de la trama. El desarrollo de la trama, que es la parte fundamental de todas las aventuras. En este caso, dentro del relato, se muestra cómo el visitante que llega a este pueblo de Innsmouth comienza a hablar con la gente, se comienza a ver estos edificios que están todos tapiados, la gente que es muy extraña, prácticamente nadie quiere hablar con él, y al final acaba recibiendo la información procedente de un viejo borracho, que es el viejo Zadok Allen. Este viejo, que es el que le va a revelar las cosas acerca de este pueblo, la historia de Obed Mars, la historia de cómo dicen que hibridó con otras razas o supuestas razas, y cómo esto ha sido una maldición que se ha propagado por allí por el pueblo. Y hay un momento dado en el que él mira al océano y cree que le han visto y sale por allí corriendo, ¿no? Completamente loco. Eh, este sería el punto fundamental donde se da la vuelta a la trama. Dentro del desarrollo de la trama, que como digo es la parte fundamental, tiene que haber un desencadenante que dé la vuelta, o que por lo menos inicie una nueva etapa dentro de esta parte fundamental. Aquí encontramos esto, al viejo Zadok Allen. Yo en mi caso, los investigadores hablaron con Allen, que también acabó huyendo, pero no le reveló tantas cosas como se revelan en la novela. Sin embargo, tiempo después, ellos visitando por allí se dieron cuenta de que había una iglesia en donde estaba titulado lo de la Orden Esotérica de Dagón,
y comenzaron a ver a gente con túnicas que entraban dentro, gente muy extraña tal, y eso evidentemente les motivó a ir hacia allí, tratar de descubrir qué estaba ocurriendo en este lugar en particular. Descubrieron detrás de una pared pues un pequeño pasadizo que se introducía por debajo en los sótanos, en una serie de construcciones, y allí utilizando unas capas que habían encontrado para disfrazarse y hacerse pasar por gente de allí, pues descubrieron cómo sacrificaban al propio Allen en medio del templo mientras pues bailaban y realizaban rituales obscenos y exóticos, ¿no? Y ese fue el desencadenante que llevó a que les acabaran descubriendo y acabaran tratando de matarles y ellos tuvieran que huir de Innsmouth. Bueno, como veis, la estructura es muy sencilla. Tiene que haber un principio, tiene que haber un final, una introducción, un final lo más épico posible y un desarrollo de la trama donde se vayan a ir cumpliendo los diferentes puntos a través de los cuales se dirijan desde el principio hasta este final. Y siempre tiene que haber un desencadenante que sea el que ponga en marcha el plan del malo final, ¿no? En este caso el malo no es un malo como tal, sino es toda la localidad. Esta estructura que se muestra en y que se podría sacar de otros muchos relatos de Howard Phillips Lovecraft. Si acudimos al horror de Dunwich, exactamente igual. Tenemos un principio donde hay un ladrón que acaba siendo muerto por un perro en la Universidad Miskatonic mientras trataba de robar el Necronomicon. Tenemos un desarrollo de la trama donde el profesor Armitage trata de descubrir qué es lo que ocurre con esta familia Whately, por qué había tratado Wilbur Whately de robar el Necronomicon, qué ocurría con su familia, y tenemos un final que es donde el propio profesor utiliza un hechizo del Necronomicon para acabar con la amenaza, ¿no? Con este horror de Dunwich. Como vemos, Howard Phillips Lovecraft era una persona muy cuadriculada que seguía un esquema muy parecido dentro de sus novelas y que es muy fácilmente extrapolable para ser convertido en una aventura para la llamada de Cthulhu. Como os digo, no tengáis miedo a la hora de escribir vuestras propias aventuras, no tengáis miedo a la hora de lanzaros. Ninguno hemos nacido aprendiendo. Yo ya os he demostrado que mis primeras aventuras fueron un absoluto desastre, pero un absoluto desastre, y que sin embargo con el tiempo pues acabé cogiéndole un poquito el ritmo, acabé cogiéndole un poquito la forma para poder dirigirlas, para poder escribirlas y para poder jugar en la mejor manera posible. No os desaniméis, seguid trabajando con ello, que al principio pues las cosas no saldrán todo lo bien que queráis, pero que lo verdaderamente importante de los juegos de rol es pasarlo bien con los colegas, no es tener revelaciones existenciales ni epifanías, ¿no? Como muchas veces parece, ¿no? Que leemos en algunos sitios que hay que tener. El juego de rol es socio, es entretenimiento y lo mejor de los juegos de rol es pasar el rato con tus colegas. Así que la única forma de jugar mal al rol es no jugando. Seguid jugando, aprended y que ya veréis cómo se mejora y cómo se va haciendo las cosas mucho mejor. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.